Carlos Vieco Ortiz nació en Medellín el 14 de febrero de 1900, el menor de los 9 hijos que tuvo el matrimonio de Camilo Vieco y Teresa Ortiz, 6 hombres y 3 mujeres. Todos ellos, desde muy temprana edad, tuvieron formación artística y se destacaron en diferentes artes. Luis Eduardo, por ejemplo, fue flautista y se destacó como acuarelista, discípulo de Antonio J. Cano y compañero de Ricardo Rendón y Eladio Vélez. Desde Luis Eduardo Vieco, que fue el primero, 1882, luego el maestro Bernardo Vieco, un escultor muy destacado, fue el maestro de mi padre y el primer maestro, o uno de los primeros, de Rodrigo Arenas Betancur, y un escultor de una elegancia y de un dibujo perfecto, como también el maestro Gabriel Vieco, que fue un luthier y constructor de instrumentos musicales de una alta gama y un restaurador de pianos y de órganos. Y el maestro Alfonso Vieco, violonchelista y uno de los fundadores del taller de música Vieco Hermanos, el maestro Roberto Vieco, que fue un clarinetista excelso y uno de los fundadores de la orquesta o de la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia. Carlos Vieco empezó a recibir desde muy joven formación musical. Estudió 3 años de piano, armonía y composición en la Escuela de Música Santa Cecilia, la cual fue la génesis del actual Instituto de Bellas Artes de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Sus maestros fueron personajes muy reconocidos en la música colombiana. Como el maestro Gonzalo Vidal, que se trata de un payanés muy talentoso que le dedicó su vida a Antioquia y vivió la mayor parte de su vida profesional en Antioquia, siendo un maestro autodidacta. Dejó escuela y fue uno de los maestros de armonía y composición del maestro Carlos, además de el maestro Eusebio Ochoa. Eusebio Ochoa fue un compositor y un músico importante que preparó también generaciones de los músicos de esa época, y es el padre de nada más y nada menos que de Héctor Ochoa, el compositor del Camino de la Vida. Entonces don Eusebio fue, junto con Gonzalo Vidal, tal vez el par de maestros que en vida influyó más sobre la formación del maestro Carlos. Se dice que las primeras obras musicales del maestro Vieco datan de 1910, pero al parecer no las llevó al papel o se perdieron con el paso del tiempo y los vacíos de la memoria. Lo cierto del caso es que no se conocen. De la que sí se conserva una partitura y es considerada su primera obra es del Pasillo Echen pa'l morro, en alusión a la costumbre de algunas familias de Medellín de caminar por las laderas del Cerro El Salvador y hacer un sancocho. Para ese entonces, el maestro tenía apenas 20 años de edad. El escribir diariamente partituras, propias y ajenas, se volvió para el maestro Carlos Vieco una obsesión y una rutina. Y a lo mejor fue ese ejercicio el que contribuyó con su vasta formación musical y con su prolífica carrera, pues se dice que el maestro compuso unas 3.000 obras de diferentes ritmos. Él tenía algunos tics nerviosos, como por ejemplo el estar digitando sobre sus piernas con los dedos casi que permanentemente, y estaba su mente produciéndole música. De hecho, tenía una costumbre
que no se le he conocido a ningún otro compositor. Es probable que haya otros que lo hayan tenido, pero lo ignoro completamente, y era madrugar para empezar a copiar partituras de operetas o de zarzuelas de grandes maestros, no más que por el placer de copiar y a su vez estar haciendo un ejercicio musical de armonía, composición y melodía, porque al copiar partituras de compositores ya consagrados, establecidos y famosos, él estaba en su oído interno escuchando, en una época donde no era tan asequible o tan fácil tener grabaciones profesionales, que ahora con el internet uno tiene pues un mundo abierto, pero él hacía ese ejercicio de estar copiando y lo hacía por 2 o 3 horas en la mañana. Y vuelvo a repetir, en su oído interno estaba él analizando, disfrutando y viendo qué es lo que grandes maestros habían hecho con cierto desafío melódico o los textos que estaban musicalizando. En corto tiempo, Carlos Bieco cogió renombre nacional y los letristas de gran prestigio en Medellín y otras ciudades empezaron a pedirle al maestro la musicalización de sus obras, y él, con gran virtuosismo, se daba a la tarea de vestir con melodías, armonías y ritmos las versiones literarias, las mismas que pronto alcanzaban resonado éxito y le otorgaron el título del compositor folclorista más representativo de la música andina colombiana. Crítico y comentarista César Giraldo lo llamaba el Schubert antioqueño, porque Schubert está considerado en el lenguaje académico como uno de los más grandes melodistas universales. Y hay otros grandes melodistas, como por ejemplo el maestro José A. Morales, y habría que mencionar otros, pero la cabeza no me produce sino el recuerdo del maestro José A. Morales. La gran diferencia y el gran aporte del maestro Carlos Bieco es que había un lenguaje acompañado de un elemento nostálgico, un elemento que hacía que sus melodías tuvieran un sello personal, un sello propio. En 1933, Carlos Bieco estrenó en un congreso religioso que se celebró en el Seminario Conciliar de Medellín un pasillo con los versos Hacia el Calvario, que 2 años atrás le había entregado el maestro León Zafir. El tema fue rechazado inicialmente, pues no era de tipo clásico. Yo también, cabizbajo y solitario, voy subiendo a la cumbre de mis penas. Monseñor González Arbeláez, quien se enamoró de la canción, la impuso en el programa, consiguiendo una aprobación total de los religiosos que la escucharon. Para redimir los pecadores, cargado con la cruz, mártir divino. La imagen que se creó entre el público del maestro Bieco fue la de un compositor popular, pues su música trae recuerdos del campo que ha quedado atrás por la llegada del campesino a la ciudad y la frenética carrera de incluirse en la modernidad. Pero él trabajó diversos estilos, nunca los llamados tropicales o bailables. Siquiera en tu agonía silenciosa tienes, oh sin igual crucificado, una dulce mujer cerca a tu lado,
fiebre dolorosa. Estás viendo y también es paisa. Donde hay un mayor mérito y donde se distingue el maestro Carlos Vieco en forma destacada de toda su producción es en los pasillos lentos, en las canciones pasillo, por esa calidad melódica combinada pues con una belleza armónica sobresaliente y que subyuga, que te aprisiona como para poder disfrutar de la experiencia musical. Pero los pasillos fiesteros, que tienen virtuosismo, también son un ejemplo extraordinario. Es decir, hay tanto que es difícil escoger. Otro de los temas musicales más admirado del maestro Vieco es Noches de Agua de Dios, compuesto a beneficio del hospital donde estaba recluido el también compositor Luis Acalbo, quien sufría de lepra. No saben lo que en la noche, en la ciudad del dolor. La letra la habían entregado a Gonzalo Vidal, autor de la música del himno antioqueño, pero la desechó con el pretexto que era muy poco tiempo para crear una melodía y recomendó a ese muchacho que había compuesto Echen Palmorro, un joven muy talentoso. Después de esto surgió una amistad entre los compositores. Por no llorar, pestañear. Y hay la anécdota de que una de las hermanas mayores del maestro Carlos, cuando en el año 41 vino Luisa Calvo a Medellín, el maestro Calvo visitó el almacén Vieco Hermanos, donde tenía una cita para encontrarse con el maestro Carlos, que tenía 41 años de edad en ese momento. Y el maestro Carlos sentía el privilegio de estar conociendo a uno de sus mentores musicales en el sentido estrictamente musical. Y se abalanzó cuando el maestro llegó a abrazarlo y a decirle qué privilegio que usted está aquí, qué privilegio es poder conocerlo. Y la tía, nerviosísima, porque su hermanito menor iba a quedar contaminado con una enfermedad muy complicada, empezó a echar alcohol por todas partes y a echar quién sabe qué ungüentos y Padre Nuestros y Ave Marías por esa situación. Entonces el maestro Carlos reaccionó a esta actitud protectora de su hermana Sofía, llamada Sofía Vieco. Reaccionó cogiendo al hermano de gancho, al maestro Luis Calvo, perdón, de gancho, y dice al maestro: salgamos de aquí, que aquí la energía no está buena, y vámonos a caminar por todo Medellín. En lo personal, el maestro Vieco siempre fue visto por la familia y los amigos como un ser introvertido, quien hacía que el piano hablara por él. Al parecer, en la cabeza del maestro sonaban acordes y arpegios todo el tiempo, y a lo mejor pensaba que el resto del mundo también los oía, y por eso no le hacía falta decir nada.
hablado con periodistas que tuvieron la oportunidad de entrevistarlo ocasionalmente, y el común denominador de lo que estos periodistas dicen es que era de lo más difícil de entrevistar porque sus respuestas eran monosílabos, sí y no, o por ejemplo cosas con las que el mundo entero colombiano no estaba de acuerdo, como el gobierno de turno. Él siempre tenía algo bueno o bonito que referirse con respecto al gobernante de turno. Carlos Vieco Ortiz también fue docente en diferentes instituciones educativas. Dictó solfeo en el Instituto de Bellas Artes y Música y Canto durante 32 años en el Instituto Central Femenino, luego Centro Educacional Femenino de Antioquia, CEFA, de cuya institución compuso el himno. En el entorno familiar también fue considerado un gran maestro, un ser con una gran bondad. Es una faceta de la que se ha hablado, pero nunca suficiente, porque se trata de una bondad y de una belleza espiritual sin precedentes. Nunca he conocido una persona tan bella en esos niveles como el maestro Carlos. Y como te decía anteriormente, era un niño que se volvía cómplice de los que éramos niños en ese momento alrededor de él, y los testimonios que hay de los hijos del maestro, corrigiéndolos no con palabras, sino con esa belleza. Es que en el busto que modelamos el maestro Julio Maldonado y mi persona, hicimos un esfuerzo porque esa sonrisa sempiterna estuviera allí presente, esa sonrisa que delataba todo el trasfondo de su bondad. Era una sonrisa que se mantenía permanentemente en su rostro. Por su labor musical, el maestro Carlos Vieco Ortiz recibió múltiples distinciones y ganó diferentes concursos musicales, tanto nacional como internacionalmente. Al cumplir 50 años de vida artística, en el año 1971 fue condecorado por el gobierno colombiano con la Cruz de Boyacá en grado de caballero. El mismo año recibe por parte de la Gobernación de Antioquia la Estrella de Antioquia en grado de plata, en reconocimiento de la meritoria labor cumplida en la creación, enseñanza y divulgación de la música colombiana. Recibió la medalla del Bunde durante el primer festival del Bunde que se realizó en la ciudad tolimense del Espinal. La más preciada de sus condecoraciones fue la Orden del Arriero en el grado de Caballero de Honor. Asimismo, la Alcaldía de Medellín le otorgó el hacha simbólica. Estás viendo Y También es Paisa. Una dulce mujer cerca a tu lado, la Inmaculada. El maestro Carlos Vieco Ortiz
Murió en Medellín el 13 de septiembre de 1979. A su funeral de 3 días asistieron, además de sus amigos, personajes de la política, tunas, coros y una multitud que acompañaba el cortejo tarareando en medio del llanto la música de Hacia el Calvario. Y también es paisa uno de los músicos más grandes que ha tenido Colombia, el Schubert antioqueño, Carlos Enrique Vieco Ortiz. ¿Quién cerrará mis ojos